¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Orgullo estar acá en la televisión pública y esta joven que yo la vi, esta es estudiante. Muy bien. Y la felicito realmente. A mí me tocó ser embajador en el Vaticano en el momento que se va Hillary Clinton. Nosotros, digamos, el gobierno de Obama tuvo dos momentos muy distintos de política internacional. Uno, el de Hillary Clinton, que no paró de invadir países, Libia, matan a Gaddafi, Siria. Y cuando se va Hillary, es como que vienen los irlandeses católicos, John Kerry, ¿no? El Papa Francisco y Obama tenían una pésima relación, porque ni bien asume el Papa en abril del 2013, Obama con la Secretaría de Estado de Hillary Clinton anuncia que va a invadir Siria. Y el Papa se opone. Era un insolente argentino que estaba al frente del papado hacía 30 días y decía no a la invasión siria. Y sorprendentemente el Papa lo que hizo fue convocar, como toda arma y como toda herramienta para la no invasión a Siria, una jornada mundial de oración un día sábado. Siempre me llamó la atención, siendo él el jefe de los católicos rezan los domingos, ¿por qué convocó a un sábado, no? Y entonces un día se lo pregunté, porque después de ese sábado, el lunes, Barack Obama anuncia que no va a invadir Siria. Y entonces él me dijo, yo quería que recen los judíos y los musulmanes y muchos presbiterianos, porque la iglesia presbiteriana es muy importante. En Barack Obama, George W. Bush son presbiterianos. Dice, a los católicos, yo soy el jefe de los católicos, yo los puedo mandar, puedo ordenar que recen un sábado en una jornada de oración. Parece que fue tan fuerte esa jornada de oración que Barack Obama desistió. Pero la relación mientras duró Hillary era muy mala con Francisco. Sin embargo, Biden, cuando se va Hillary, viene John Kerry en lugar de Hillary, que es un irlandés católico también, y Blinken, quien es hoy secretario de Estado, lo van a ver a Francisco y le plantean un mundo que ojalá volvamos a ese mundo. Un mundo donde Estados Unidos se allana a firmar el Pacto Ambiental de París, sacar a Irán del G5, de las condenas que tenían, porque Irán era un país chiita para enfrentarlo al ISIS, que era un sunita muy radicalizado, ¿no? Y se lo saca a Irán del eje del mal, ¿no? Y hace un gran acuerdo sobre el tema nuclear con el G5. Le piden por Cuba, que el Papa medie entre Cuba y Estados Unidos, y le piden que se involucre el Papa en la paz de Colombia. Estos son los puntos que me acuerdo, seguro que hay alguno más que me estoy olvidando. Todos esos puntos hicieron un mundo mejor. No tengo ninguna duda. Por eso cuando yo te escuchaba vos, y decías que lo de Cuba iba a ser más difícil, 6 meses duró Francisco en armar de vuelta las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 7 de diciembre lo anunció al mundo, nunca me lo voy a olvidar, 7 de diciembre del 2014, que yo llegué a Roma, no podía creer lo que estaba viviendo, que el Papa se proponía mediar entre Cuba y Estados Unidos. Un día les cuento, es extraordinario, porque inclusive se hizo una película muy linda sobre La mano de Dios, se llama, cómo se retomaron las relaciones. El Papa mandó al cardenal Ortega, que era el cardenal primado de Cuba, que fue el que primero, cuando estaban en el cónclave, le dijo que le diera lo que él había hablado, Francisco, y lo colgó en internet en la página del Obispado de Cuba, el manuscrito de Francisco de su primera locución en el cónclave, todavía como cardenal. Y ese fue muy impresionante porque dice el Papa, yo solo voy a aceptar, le dice a Biden, después de que Castro, que no sabía nada de esta propuesta, pues fue una propuesta de Estados Unidos, y Obama acepten lo que yo voy a proponer de puño y letra. Y lo manda a Ortega a ver a Castro, y Castro tardó 3 minutos después de leer la carta en decir que sí aceptaba hacer el acuerdo de reabrir las embajadas entre Estados Unidos.
Y Ortega va clandestinamente a Estados Unidos, no querían que se entere nadie, porque el Papa solo iba a aceptar si los dos aceptaban lo mismo. Entonces va a dar una charla a la Universidad Jesuita de Georgetown, Ortega, y sale en un auto hacia el Salón Oval, que queda muy cerca, Georgetown, de la Casa Blanca, y le entrega la carta y por supuesto que Obama estaba totalmente de acuerdo porque ellos lo habían planteado. Y duró 6 meses, y yo me acuerdo que el Papa estaba por visitar a Estados Unidos en un viaje que fue muy importante, pero que había sido preconcebido por Benedicto XVI, porque había en Filadelfia un sínodo de la familia, un encuentro sobre la familia y la iglesia. Y cuando él asume esta mediación, él decide ir a Cuba, anexa Cuba al viaje, cuya única invitada fue Cristina Fernández de Kirchner, a ese encuentro que fue la única presidenta fuera de toda la región que fue invitada por el Papa y por Raúl Castro a ese viaje. La revista The Economist, ahí aprendí otra cosa, la revista The Economist titula Papa peronista agrega a Cuba al viaje a Estados Unidos. Y adentro había una nota muy dura diciendo de que los peronistas son personas que no quieren mostrar que ante los países poderosos o ante los poderosos, entonces tuvo que anexar Cuba para mostrar que él era... Y la verdad que no era así. El Papa anexó Cuba porque iba a mediar entre Cuba y Estados Unidos. Le parecía muy mal ir a Estados Unidos y no visitar a Cuba, que está al lado. Y de alguna forma era una manera hasta de cumplir con el propio pedido que él estaba haciendo de oficiar de mediador. ¿Por qué te cuento esto? Para no hacerla muy larga, porque ojalá volvamos a ese mundo. El mundo donde Cuba y Estados Unidos tienen relaciones como llegaron a tener muy lindas, muy buenas, de viajes, de instauración de líneas aéreas, y después Estados Unidos cumple el Pacto de París, el mundo multilateral. Ojalá Biden sea de esa, vuelva a la etapa que él, Francisco y Obama miraron un mundo muy distinto del que miraban al principio de Siria, con Siria. Hay una cercanía más a esto que estás contando y les propongo a los dos que lo veamos, el detalle que hay detrás de Biden cuando está firmando estas primeras medidas. En esa foto que se ve el círculo rojo, bueno, ahí detrás, esa imagen está el Papa Francisco. Y tal vez es una manera, si se quiere, de marcar esto que nos está contando, de esta cercanía que había, y tal vez alguna manera, si se quiere, también de volver a tener ese mundo. Sí, iba a marcar ese detalle porque ayer circuló por todos lados esa foto ahí. Y bueno, también pensar Eduardo, preguntarte cuál crees que va a ser esta relación con Cuba. Por ahí yo la veo un poquito más clara. Con Venezuela, ¿cómo ves ese vínculo? ¿Qué puede llegar a pasar ahí entre Estados Unidos y Venezuela y cómo nos puede también afectar a la región? Si se descongela con Cuba, no va a ser difícil descongelar después Venezuela, me parece, pienso. O sea, por eso digo, el Biden de Obama más Hillary era muy belicoso, pero el Biden post-Hillary con John Kerry, que hoy casualmente, ¿por qué me gusta? Porque lo ha convocado y Kerry tiene un puesto medio de primus inter pares dentro del Ejecutivo, ¿no? Entonces, me parece, y aparte lo veo a Francisco ha arriesgado conceptos, ha escrito, ¿no? Y me parece que deben haber conversado ya cosas entre ellos y bueno, el mundo de los puentes frente al mundo de los muros, se cae ese mundo horrible que no nos gustó a ninguno de nosotros, que iban a poner muros en un lado, muros en el otro, ¿no? Y me gusta un mundo de diálogo, un mundo de puentes, un mundo el sueño de Francisco, y ojalá también se cumpla, que terminemos con la cultura del descarte, porque venimos en el mundo de la pospandemia y deberíamos ser un mundo mucho más solidario con los más vulnerables, ¿no? En eso hoy le pone el Papa esa palabra, que ojalá su gobierno sea un gobierno que trabaje en favor de los más vulnerables. Y bueno, de hecho, una de las frases de hoy del pedido fue reconciliación y paz. Sí.
Y lo puedes extender absolutamente a todos los conflictos que tenía la presidencia anterior. Y aparece también ahí como contracara de todo esto. Te meto en el terreno espinoso. Pero ustedes se dan cuenta, ¿cuánto hacía que ustedes no hablaban de Francisco? Ustedes se dan cuenta que esto hace que ha vuelto Francisco y su mirada del mundo, que es una mirada multipolar, una mirada de los vulnerables, una mirada desde el sur. O sea, yo siempre digo, pobre el Papa que venga después de Francisco. ¿Cómo? Porque, va a tener muy alta la vara. Y pero porque el Papa, porque Francisco es el primer Papa no eurocéntrico que mira al mundo desde el sur, desde los pobres, nunca se equivocó, o sea, siempre mira desde ese lugar. Entonces, cuando venga el próximo, no sé cómo va a continuar. Y el vínculo con Estados Unidos, Bolsonaro, hablábamos recién de justamente de una visión un poco más humanitaria, más conciliadora también, más integradora y digamos desde también este espacio multilateral, y una de las contracaras de todo eso también aparece en la política exterior de Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo ves ese vínculo que pueda llegar a establecerse ahora con la nueva administración? Yo por nosotros mismos no imagino Argentina sin Brasil. Y la verdad que también creo que Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, tiene la inteligencia, el personal, la profesionalidad de que ojalá podamos terminar en este mundo de agresiones tan directas, y que él también se sume a esta mirada nueva, que es la mirada que nunca deberíamos haber perdido. A mí ojalá que sea el fin de estos ultrismos, ¿no? Que están apareciendo mucho en los antivacunas, aprovechando las pandemias, ¿no? Yo cuando veo a una de las personas que más respeto y que no piensa como yo, pero es de las que más respeto en el mundo, que es Angela Merkel, que ha sido quizás en la pandemia una de las personas que ha tomado las mejores medidas, ¿no? Y que tiene un movimiento antivacuno, un movimiento neonazi cada vez más. Entonces yo digo, bueno, ojalá que la llegada de Biden, ¿cómo se llamaba que fue jefe de campaña de Trump? Que es el que fue a armar en Europa los movimientos. Claro, ojalá que la llegada de Biden, la alianza con Francisco, sea que los Bannon, los Stevie Bannon, que son los supremacistas, ¿no? O sea, terminemos con el mundo del supremacismo, que no le ha hecho bien a la humanidad. Eduardo, gracias. Gracias por acompañarnos, por contarnos estas anécdotas. Me alegra volver a hablar de Francisco, porque creo que la última vez que hablamos así tanto de Francisco fue en una charla que me invitó ella en la facultad. O lo invitas más seguido. No, pero porque también los 4 años de Trump ha sido 4 años de declinación de la visión y la mirada internacional de los valores de Francisco. Claro que sí. Gracias, Eduardo. Gracias. Eduardo Valdés.